Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy en este video vamos a tratar qué es más conveniente, pulir los faros o cambiarlos por unos nuevos. Los faros normalmente terminan perdiendo su brillantez, su transparencia después de 3-4 años aproximadamente de uso, y lo notamos sobre todo en las noches cuando conducimos por lugares en que necesitamos la luz y se nota que hay deficiencia de luz. Entonces hoy voy a mostrarles la diferencia de un faro pulido contra uno nuevo y uno no pulido. Aquí en este caso tenemos dos faros. Este evidentemente es el nuevo, este es el pulido. Y de este otro lado tenemos el faro nuevo o silbín. También en muchos países al faro frontal se le llama silbín. Y como pueden darse cuenta, este faro viejo no está pulido, a diferencia del que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Este faro tiene una lente de policarbonato que con el paso de los años y por los rayos ultravioletas del sol termina quemándose. Entonces, por más que se haga un pulimento, ¿sí?, no se logra tener la misma tonalidad, la misma transparencia que el faro nuevo. Entonces el lente se ve claramente que tiene un brillo muy especial, a diferencia de este faro pulido. Claro, evidentemente el pulir el faro es mucho más barato. No aconsejo que lo hagan ustedes personalmente, porque generalmente tiende a rayarse. Más bien vayan donde un profesional que tiene una máquina que hace el pulido. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo inicialmente en una parte pequeña, por ejemplo, una parte inferior o superior del faro, y noten si realmente ustedes pueden hacer el pulimento, porque lo que sucede muchas de las veces es que en lugar de lograr un lente más claro, lo que sucede es que termina más opaco. Puede ser que utilicen algún tipo de producto de pulimento específico y ahí pudiera ayudarles, porque a veces en los videos de internet circula que se puede utilizar crema dental, la que utilizamos para cepillarnos los dientes, pero yo hice la prueba y realmente el faro terminó opacándose. Entonces cuesta alrededor de $10 hacer el pulimento de cada faro, pero no se logra lo que sí se logra con el faro nuevo. Hice la prueba y por eso decidí hacer el cambio. Como les decía, este pulimento de faro cuesta alrededor de $10 y se logra recuperar máximo a un 60-70% de lo que se obtiene con el faro nuevo. Para cambiar el faro es necesario retirar dos conectores en la parte de atrás, dos conectores eléctricos, que son los que se encuentran acá. Les voy a mostrar. En esta parte tenemos los dos conectores eléctricos acá arriba, y en este caso está un poco más abajo. Acá está, ¿sí? Es un poco diferente, pero es simplemente la misma configuración. Entonces hay que retirar estos dos conectores, se hace presión y se retira este conector. Aquí tenemos el punto de desconexión, como se dan cuenta es muy fácil. Y el otro también se retira de la manera similar, y luego tenemos tres puntos de anclaje, uno acá arriba, uno aquí abajo al lado derecho mío, y uno que se encuentra a esta altura del faro en la parte interior. Por eso es necesario desmontar este respiradero, que está sujeto con, en este caso, 4 tornillos, y tiene dos, correcto, los 4 tornillos, y tiene dos pivotes de este lado que están solamente retirados a presión, a fuerza, y lo mismo sucede de este otro lado. Internamente, en esta parte de abajo, en este contorno, existen unos seguros con vincha metálica que se retiran y se tiene acceso a este último tornillo. Entonces realmente cambiar los faros por los nuevos es bastante sencillo. Luego se puede volver a conectar los conectores, sean 2 o 3 o 1 en el caso de sus vehículos, y tendrían ya faros nuevos con una luminosidad muy notable. Yo lo he notado
Yo decidí definitivamente poner faros nuevos porque luego de hacer los pulimentos no noté una gran diferencia, que sí se nota cuando se han cambiado los faros nuevos. No olviden de cambiar y poner evidentemente todas las lámparas, todas las bombillas en el farol nuevo, y les aconsejo que pongan lámparas nuevas. Evidentemente no son muy costosas, pero muchas de las ocasiones se utiliza la lámpara vieja del faro viejo y nos toca otra vez estar desbaratando todo el mecanismo cuando falla una vez que hemos instalado. Muy importante también es que con los faros nuevos no se olviden de hacer los ajustes. En este caso, este es uno de los ajustes de alineación. Y aquí al otro costado, acá, se puede ver, acá está el otro ajuste de horizontal y de vertical para que tengan una correcta iluminación y no estén deslumbrando al conductor del frente y tengan maximizada la luminosidad en el carril o en la parte, en el trayecto que ustedes manejan. Un faro nuevo como estos se lo puede conseguir en dos versiones, una alterna que está alrededor de unos $40 y una original que está, cada faro, ¿no?, alrededor de $70. Entonces, este por ejemplo es un faro alterno, lo he probado ya durante algunas semanas y funciona bastante bien. Hay una diferencia muy notable con la luminosidad que nos muestra el faro viejo. Entonces, en mi caso, he hecho la prueba con ambas alternativas. El pulimento mejoró un poco, pero no lo suficiente, y es muy claro cuando se pone un faro nuevo. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.